Desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Recuerden que también nos escuchamos en la radio, en Venezolana de Televisión, en 104.9 FM, así que los libros y la radio también tienen mucho que ver cuando estamos en Venezolana de Televisión. Hoy vamos a hablar principalmente de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Como se preguntaba Edgar Morán en La Vía, para el futuro de la humanidad, ¿qué hay que hacer? Este es un libro esencial que nos llena de esperanza ante lo que está por hacer y lo que hemos hecho. Es un libro muy hermoso. Está con nosotros y también estamos pendientes de que llegue otro invitado, Pascualina Curcio, a quien hemos leído en este libro maravilloso que lleva varias ediciones, con prólogo de Luis Brito García, La mano visible del mercado, Guerra económica en Venezuela, editorial Nosotros Mismos, y otro libro de distribución gratuita, y este es su más reciente libro, Hiperinflación, Arma Imperial, prólogo de Judith Valencia, editorial Nosotros Mismos. Pero retomar la humanidad, a mí me parece que retomar la humanidad es retomar este envío de cartas a mano que me llegó por correo del señor José Labarca, desde Maracaibo, Estado Zulia, en el que me piden una carta muy bella, a ver si alguien consigue unos libros que él no consigue por allá. Por ejemplo, 20 casos sugestivos de reencarnación de la editorial Mirage, escrito por Ian Stevenson, y El hongo sagrado y la cruz, escrito por el filólogo inglés John Marco Allegro. Si alguien los tiene, pues él los está buscando y agradeceríamos nos lo enviaran. O retomar también estas cosas hermosas como esta. Yo no voy a decir quién me la hizo, quién me hizo esta carta, pero sí la quiero leer, porque es realmente un gesto de humanidad. Desde que comencé temblorosa y con el pulso extraviado a transitar la parte del camino en la que debo recuperar mis habilidades empeñadas en aquello de vencer por la vida, pensé en dedicar mi primer esfuerzo como tributo a la solidaridad, al entusiasmo, al optimismo, a la confianza en el poder de la voluntad, a las palabras diarias de aliento que encarnan el significado vivo de amistad hecho hombre y hecho mujer que lleva por nombre María Alcira e Isidoro, me escribe esta persona querida. Diseñé entonces, ella es orfebre, una pieza que encierra en ella su más grande amor, la causa que los mueve y que el mundo les agradece, un marcalibro. Le agregué nubes, como las de aquel atardecer que llegó a mi teléfono de la cámara de ellos para alegrarme en poesía esperanzadora mi convalecencia. Le agregué dorado como los cabellos de María Alcira y el brillo de los ojos de Isidoro cuando la mira y nos mira a nosotros. Entonces uno los mira a ellos orgulloso, orgullosa de verlos a los dos encarnar así cotidianamente, así sencillamente, el significado perfecto de la palabra amistad, con todo mi amor y firma. En una postal de un cuadro de Pablo Picasso, esta persona querida que nosotros agradecemos este regalo bello. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, Pascualina, que tiene una historia ya de 15 años, que tenemos que agradecer todo lo que hizo por esa red a Carmen Borges, nuestra querida Carmen Borges, que tanto le puso y que ahora al frente de esa red está Pedro Calzadilla. Pero tú tienes, Pascualina, ahora vamos a mencionar algunos de los integrantes, tú tienes parte de los orígenes de esa red que fue creada con un motivo especial. Sí. Bueno, un saludo María Alcira, gracias por la invitación. Y sí, la red ya está cumpliendo 15 años. Es la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, ¿no? Allí incorpora ese concepto a los artistas y a los movimientos sociales. Nace el año 2004 de la mano de los dos comandantes, Hugo Chávez y Fidel Castro. Y bueno, nace justamente además en el marco, hay que decirlo para contextualizarlo desde el punto de vista histórico, en el momento en que se da la guerra en Irak, la invasión a Irak de parte de este poder hegemónico, ¿verdad?, que no, digamos, no atiende a ese derecho internacional, al sistema de Naciones Unidas, pero como una muestra
de ese sistema capitalista, explotador. Allí nace la red de intelectuales. Hubo reuniones previas, nace en Caracas, sí, en el 2004, donde hubo un encuentro de muchísimos intelectuales, pensadores. Tuvimos la visita, por ejemplo, de José Saramago, premio Nobel de la Literatura, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. Y bueno, muchísimos otros. Saramago inaugura, digamos, el encuentro, y Adolfo Pérez Esquivel cierra el encuentro y lee el llamamiento, lo que se llama el llamamiento de Caracas, justamente para la conformación de esa red, por supuesto allí con el presidente Chávez. Y eso fue con una donación que hizo Chávez de un premio que le habían dado, entiendo, sí, ¿no? Así es, sí. Él dona el premio para la creación de la red de intelectuales. Desde ese momento coordina la red, es una red internacional, se concibe como una red de redes, donde participan intelectuales, pero también, como decía, artistas, movimientos sociales. Es a nivel internacional, y luego hay distintos capítulos nacionales, ¿no? Muy activos. El de Venezuela lo preside Pablo Sepúlveda Allende, que sí, quizás llegue un poquito más tarde al programa. Sí, bueno, el capítulo Venezuela justamente, sí, lo coordina Pablo Sepúlveda Allende. Se está, digamos, conformando como capítulo, porque como la red siempre ha estado, aunque es internacional, siempre ha estado coordinada desde Venezuela por Carmen Borges. Durante prácticamente estos 15 años, pues, digamos, no hubo la necesidad de esa conformación del capítulo, pero se siente en este momento, sobre todo, donde estamos más que nunca agredidos y asediados por, digamos, estos poderes, la conformación de esta red, capítulo Venezuela. Y Pedro Calzadilla, entonces, tomaría el puesto de Carmen Borges para coordinar toda la red internacional. Así es, sí. Bueno, hay una relación bien importante, como te digo, hay capítulos en distintos países. México es muy activo, Ecuador, Argentina y Cuba, por supuesto, ¿no? Claro. De hecho, esta coordinación con Pedro Calzadilla, también muy de la mano con los compañeros cubanos que forman parte desde un inicio de esta red intelectual. Tú eres parte de la red, y tú trajiste ese recuerdo en ese libro, que querías leer algunas cosas en particular. Sí, yo tomé este libro, son memorias del encuentro de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad del año 2004. Y aquí se recogen todos los discursos que se dieron en ese momento, de las personas que, como te comento, participaron. Esa reunión no solamente fue un encuentro, sino que fue una reunión de trabajo donde se crearon mesas de trabajo con distintos temas para ir formando lo que es esa red de intelectuales, ¿no? Temas como, por ejemplo, en defensa, todo lo que tiene que ver con la defensa del planeta, con la defensa de la integración de los pueblos, con la defensa de la emancipación de los pueblos, de la soberanía en los pueblos, etcétera, ¿no? Yo, digamos, releyendo, marqué algunas frases que me voy a permitir leer, que tienen que ver sobre todo cómo se definió en ese momento humanidad, ¿no? Y voy a tomar un fragmento de José Saramago y luego del comandante Hugo Chávez. José Saramago, abro comillas, somos eso que se llama la humanidad. Si lo pensamos así en términos de decir la humanidad, ahora mismo son 7.000 millones de personas más, y si tenemos la preocupación de dejar por un momento a un lado esa abstracción a la que llamamos humanidad y pensamos lo concreto de la existencia de tantos seres humanos, yo creo que si lo pensamos así, incluso se puede sentir un vértigo, porque efectivamente es una masa enorme de 7.000 millones de cabezas, de personas que se mueven, que trabajan, que nacen unos y otros que se mueren, y en muchísimos casos se mueren cuando podrían y deberían haber tenido ese derecho de seguir viviendo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que eso que llamamos humanidad es a la vez una esperanza que no se detiene, que se mantiene viva, y un desastre que tampoco parece detenerse. Eso justifica más que cualquier otro discurso el que aquí en Caracas, aquí en Venezuela, en este momento histórico, no puede no dejar una impronta, una huella imborrable en la historia, sencillamente en la historia documental de Venezuela, pero sobre todo en la historia de la conciencia venezolana, ¿no? Un poco ese esfuerzo de que entendemos por esa humanidad que él la define como esa esperanza, pero a la vez, digamos, el desastre, ¿no?
Habría que mandar un libro de estos para la Fundación José Saramago para que esté expuesto allí como un hito en la vida de José Saramago, el haber participado, porque ese libro no está allá, nosotros lo visitamos en 2013 en Lisboa, la Casa Dos Bicos, y sería muy interesante enviar este libro para que esté allí exhibido con toda la trayectoria de Saramago. Sí, hace falta, sí. Sí, claro. Y bueno, y luego, por supuesto, el comandante Chávez dio un discurso majestuoso, como siempre, y aquí, digamos, la definición de humanidad, ¿no? Por parte del comandante Chávez. Voy a leer. Igual pudiéramos decir de la humanidad se trata de vivir en el día a día, haciendo alma y carne con lo humano, lo verdaderamente humano. Vivir en lo humano, llenar el vacío o llenar los vacíos con sentimientos y acciones profundamente humanas, los valores del ser humano y el valor sublime, el amor, porque no hay otro valor supremo superior al amor. En defensa de la humanidad tenemos que comenzar a llenarnos de humanidad para poder defender la humanidad. Tenemos que ser nosotros, los defensores de la humanidad, profundamente humanos. Si no, no podremos defender ninguna humanidad. Y menos irnos al ataque por ella, a la ofensiva por ella. Creo que eso es uno de los más grandes retos que hay ahora mismo en el mundo, comenzando por nosotros mismos. Llenarnos de humanidad, hacer carne, nervio, músculo, alma y cuerpo, la humanidad, lo humano. Yo lo veo algo así, decía el comandante Chávez, lo que dijo el Che en El Hombre Nuevo, cuando dijo, el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. Seamos revolucionarios, verdaderos y seremos profundamente humanos, seamos críticos y seremos profundamente humanos. ¿Dónde podemos conseguir a la red de intelectuales, artistas, movimientos sociales en defensa de la humanidad? Ellos tienen su página, ellos tienen redes sociales, hay muchísimos libros que sus integrantes han ido escribiendo, hay un concurso que se va a retomar, que es el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, con otras características. A partir de 2015 no se ha convocado más, cuando lo ganó Héctor Díaz Polanco, que por cierto tuvo una mención de honor, el libro Cronología Histórico-Cultural, siglo XX, América Latina y el Mundo, de Carlos Machado y Nagui Marcilla, y Carlos Machado pues acaba de partir, y pues queda él como una persona integrante de esa red que nos dio mucho con ese gran libro. Han estado personas también como Marta Harnecker, que también partió. Este libro ganó el Premio Libertador. Edmundo Aray, que también partió y fue parte de la red. Y personas que siguen aportando. Fernando, si quieren, por favor, vamos a enfocar esta mesa. Tenemos a Fernando Buenabat, a Julio Escalona, a Gustavo Pereira, Pablo Montoya, que ganó el premio Rómulo Gallegos, que hay que retomarlo también, Mario Sanoja, Iraida Vargas, Renan Vega Cantor, Arancha Tirado Sánchez, Vladimir Acosta, Ignacio Ramonet, Luis Angulo Ruiz, que debería incorporarse a la red, José Carlos de Nóbrega, que es nuestro editor en Ciudad Valencia, con las columnas de la librería mediática, la propia Pascualina, Luis Brito García, que tiene tantos buenos libros. La profesora Judy Valencia. Judy Valencia, que te prologó uno de los libros. Hay muchísimas personas que están dentro de la red, que tiene un carácter esencialmente antiimperialista y en defensa de la humanidad. Ese es su concepto. También Juan José Bautista, con su libro ¿Qué significa pensar desde América Latina?, fue un ganador. Hay otras corrientes de pensamiento intelectual en Venezuela y fluyen naturalmente. Por ejemplo, en este libro Suma del Pensar Venezolano, Sociedad y Cultura de lo Real a la Imagen, hay personas que no están ejerciendo el pensamiento crítico en este sentido, sino en otro sentido, en defensa del neoliberalismo. Y también están aquí en Venezuela y tienen sus eventos y tienen sus libros. Asdrúbal Batista, José Balsa, Ramón Piñango, Rodolfo Izaguirre, María Antonia Palacios. Bueno, cada quien tiene su ámbito de pensamiento y todos tenemos acceso libre a esos pensamientos. Ustedes tienen ahora un evento muy importante a fin de mes, ¿qué es? Sí, bueno, el evento importante es el Foro de Sao Paulo, que se va a realizar aquí en Caracas del 25 al 28 de julio. Al mismo tiempo que la Feria del Libro de Caracas y la Semana de la Caracas Insurgente. Exactamente, coinciden los tres eventos. Sí. Cierra el Foro de Sao Paulo el 28 de julio. El día del cumpleaños de Chávez. Ya abre el día del cumpleaños de Bolívar. Sí, así es. Entonces, durante toda esa semana, pues, estos tres eventos y la red, pues, va a participar en los eventos
En el caso del Foro de Sao Paulo, bueno, la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales, invitado especial al Foro de Sao Paulo. Vamos a tener un espacio de 2 horas en el marco del foro para debatir sobre el tema de cultura y la liberación de los pueblos. Van a visitarnos distintos intelectuales, artistas de distintas partes del mundo, y vamos a aprovechar entonces para hacer un encuentro de la red de intelectuales aquí en Caracas en el marco de este foro, ¿no? Y aportar como red al Foro de Sao Paulo. Como tú decías, pues la red tiene un pensamiento crítico, por eso el premio es al pensamiento crítico. Y es justamente a develar y un pensamiento distinto para desenmascarar un otro pensamiento que más bien, digamos... El pensamiento hegemónico, que no es antiimperialista, etcétera, y que bueno, que también tiene vida y tiene sus seguidores, etcétera. Así es. Entonces, en ese marco, nosotros vamos a participar, debatir, vamos a aprovechar la visita de distintos intelectuales para realizar el encuentro aquí en Caracas. Aquí en Caracas. Y participar en la feria también. Estaremos pendientes. Por cierto, en esa feria del libro se está convocando el premio Stefania Mosca. Nosotros vamos a tener ese sábado de feria. Seguramente tendremos a alguien de la red de intelectuales, a alguien del Foro de Sao Paulo, a alguien de Fundarte, Alcaldía de Caracas, y acompañamos entonces, han estado ustedes viendo la convocatoria al premio Stefania Mosca, que es un premio muy importante, un premio nacional, y tendremos algunos de sus ganadores aquí en la librería mediática. Por cierto que un colectivo muy pequeñito que se llama La Tribu, que está con el Frente de Creadores Militantes, ha convocado un concurso autónomo de literatura infantil. Busquen en las redes, nosotros lo montamos en la nuestra. Vivi Rivero, que es compañera de BTV, está muy emocionada porque quiere participar para escribir literatura infantil. No es fácil, pero también nosotros acompañamos esa convocatoria. Ya venimos con más de la librería mediática. Hoy estamos con Pascualina Curcio y hablamos de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Bueno, se une a nosotros Pablo Sepúlveda Allende, poca cosa, ¿eh? Eres el nieto de Allende y es maravilloso que tú seas el coordinador de ese capítulo Venezuela, mientras que Pedro Calzadilla, pues el coordinador general, lo que hacía Carmen Borges, que coordinaba todo ese colectivo inmenso que es la red de intelectuales, pues está a cargo ahora de Pedro Calzadilla, que como recuerdan estuvo al frente del Centro Nacional de Historia, que ahora lleva Alexander Torres Iriarte. Entonces Pedro Calzadilla estuvo responsable de publicaciones maravillosas como esta, Pueblos Libres Vencen e Imperios Poderosos, y ahora pues tiene la responsabilidad de la coordinación antiimperialista, pues de esta red antiimperialista, como este libro de Morris Berman, El crepúsculo de la cultura americana, que es tan diciente y que nosotros le hemos reseñado tantas veces, publicado por Sexto Piso. Pablo, ¿por qué es necesario un capítulo Venezuela que se daba por sentado, porque la red se iniciaba aquí en Venezuela y en Cuba y se daba por sentado que ya existía, pero nadie lo coordinaba? ¿Por qué eso? Sí, justamente porque Venezuela asumió la coordinación general o internacional, digamos. Entonces, que siempre ha sido llevada a la par con Cuba, pero bueno, Venezuela tenía como la sede y la responsabilidad general, la cual asumió Carmen Borges durante muchos años. Pero no se había conformado como tal un capítulo venezolano, así como establecido con reuniones periódicas, con planes de acción propios, digamos. Por eso mismo, por la coordinación internacional. Pero pues ahora la idea es que sí, que hay un capítulo propio de Venezuela, que ya estamos teniendo reuniones periódicas, estamos ahí con algunas iniciativas, ahora vamos al tema del Foro Sao Paulo, sí. Estamos también preparando un encuentro nacional, que de hecho hubo hace unos años un encuentro nacional, pero de la juventud, capítulo juventud, que los mismos jóvenes estudiantes, intelectuales, algunos voceros de movimientos sociales sí hicieron una reunión, juntaron más de 100 jóvenes de todo el país y lo conformaron. De ahí, bueno, por los cambios que hubieron en algunos ministerios, el ministerio, pues fue decayendo un poco, pero la idea es retomarlo ahora, el de la juventud y el nacional, que yo creo que pensaba hacer antes del foro, pero por las tareas del Foro Sao Paulo se va a hacer un poco En todo caso, la red es independiente, puede recibir ayudas de quien quiera ayudar, sin pedir nada a cambio, ¿no? Aclaro. Pero la red es independiente porque tiene un presupuesto, nació con un presupuesto que donó Hugo Chávez para que fuera independiente. Así que todo el mundo que ayuda tiene que saber
que toda ayuda es bienvenida y que no se puede descuidar la red porque la red necesita dinero para moverse. Habría que también, estaba pensando y hacer una de las propuestas, ya que acaba de terminar un evento importantísimo en el que Venezuela pues también ha estado ausente, como en muchos eventos internacionales, por el bloqueo económico. Un evento que se llama Cuarto Fórum Edita de Barcelona, España. Terminó con resultados positivos, esperanzadores. Ya sabemos que este problema del sector libro está en vías de solución, pero yo creo que la red también podría acompañar, pronunciarse, de repente hacer un capítulo libro dentro de la red de intelectuales. Y entre otras cosas, las distintas personas que participaron en ese foro decían que el libro y lectura sobrevivirán porque es el mejor elemento de formación del individuo, de educación, y permite a cada persona crear un libro nuevo en cada lectura. Y que la manera de competir con los megagrupos tecnológicos es el prestigio del libro impreso y afianzarlo como objeto. Y en cuanto a las campañas de lectura, decían que más que simple publicidad deberían fortalecer el espacio de librerías como pequeños centros culturales de contacto humano. Yo creo que la red debería también apropiarse de esas librerías como pequeños centros culturales para la red y apoyar de ese modo el libro. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, yo creo que hay que tener un papel más fundamental, lo que en un momento se llamó el Plan Nacional de Lectura, sí. Porque no solo es alfabetizar, ¿no?, sino que pues también la comprensión de la lectura y justamente con el tema del pensamiento crítico. Sí. ¿No? Hace poco escuchaba en Chile que decían, sí, bueno, hay cero analfabetismo, pero por las pruebas que hacen, compresión de lectura más el analfabetismo funcional. Exacto. Sigue existiendo. Es muy importante eso, el enseñar a leer justamente, sí. O aprender a leer, sí. Y a comprender lo que se lee desde un punto de vista crítico, sí, siempre. Sí. Claro, entonces, porque el libro es transversal a toda la red, pero quizás crear una instancia libro dentro de la red para pronunciarse. Por ejemplo, si el sector libro hubiera tenido el apoyo particular de la red, quizás no habríamos llegado al estado al que hemos llegado, que ya el presidente Maduro ordenó, dijo, bueno, ya ocúpense, porque ya no pueden seguir cerrándose librerías, no pueden seguir quebrando empresas, no podemos seguir estando ausentes en los eventos internacionales del sector libre. Sí, de hecho, cuando nace la red, en esa preocupación que leíamos antes de lo abstracto y sí, lo concreto, sí. Parte de las iniciativas de la red es justamente la defensa para la socialización del conocimiento, sí. Y la información. Y entre las iniciativas está el hecho de difundir información, todos estos pensamientos críticos, ¿verdad? Todo lo que surge de estos intelectuales, artistas, cómo se difunde, cómo se socializa, es parte de las preocupaciones de la red desde sus inicios. Sí, hay que retomar eso. Vamos a escuchar a Raúl Casal, que acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo con este libro, Gracias Medios de Comunicación, y al regresar de esa llamada que tenemos con Raúl Casal, vamos a evaluar el informe o desinforme, pareciera, que hizo Michelle Bachelet sobre Venezuela, tomando en cuenta unos factores y otros desestimándolos. Sobre eso ha escrito Pascualina, pero escuchemos a Raúl Casal vía telefónica, que también participa hoy en el programa. Agradezco el entusiasmo con que ha sido recibido el libro Gracias Medios de Comunicación por los lectores que van a tener en algún momento en sus manos estos reportajes, entrevistas al jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2019, que decidió otorgarle el premio y que, bueno, yo recibo con mucha alegría, porque si bien uno hace un trabajo, y en este caso periodístico, que generalmente pasa al olvido porque son hechos bajo un tiempo, bajo una dinámica, después pasan a ser noticia vieja, como diría la canción, como diría Héctor Lavoe, periódico de ayer. Entonces, quizás Gracias a Medio de Comunicación es un libro que rescata todo eso, que es en lo que se refiere a lo que yo he escrito en entrevistas, reportajes, que es en clave más bien de un momento histórico, de un momento del país, inclusive de América Latina, porque trabajo reportajes y además entrevistas con escritores de otras partes del continente. Entonces, aquí revisamos cómo han sido los medios una parte fundamental que han contribuido en una forma de defenestrar a los movimientos progresistas,
tanto como la Revolución Bolivariana como los otros movimientos que se han dado en América Latina. Yo debo también agradecer aquí a un cómplice, a Carlos Ortiz, que en la mayoría de estos textos fueron por causa de él, que él me pautó. Aquí no fue que yo decidí hacer uno u otro texto, sino que muchas veces eran la pauta de un editor, ¿no? Y ese fue Carlos Ortiz en aquel momento cuando trabajaba para la Artillería del Pensamiento en el Correo del Orinoco. Y también debo confesar que le dedico, además de a mi padre, que fue quien me formó en esta parte del periodismo, al editor Leonardo Milla, que fue quien en vida me pidió que escribiera un libro para que él quería publicarlo en su editorial, Alfadil, para explicar, o no explicar, es mostrar lo que estaba sucediendo en América Latina, este principio de siglo. Quizás me tardé un poco con el tiempo, pero esta es en sí reúne lo que quizás él me pidió en aquel momento. Llegué un poco tarde para el caso de él, pero bueno, ya está hecho. También, indudablemente, dedico en especial a quienes me formaron como periodista, a mis profesores Eleazar Díaz Rangel y a Earle Herrera, que bueno, son parte fundamental. Con ellos trabajé, además los entrevisté, y por supuesto, con ellos va mi aprecio y mi agradecimiento por toda la formación que me dieron en el lado periodístico. Así que por mi parte no queda más que también agradecerte a ti, María Alcira, y a Isidoro por ese entusiasmo con que han recibido este premio. Un gran abrazo para ustedes. Bueno, como decíamos, estamos de fiesta pues en el sector libro, porque un libro fue premiado con el Premio Nacional de Periodismo. Y Raúl Casales, ahora el presidente del Centro Nacional del Libro, que finalmente esta gestión ha entendido que el sector público y privado del libro deben ir de la mano, que es imposible sustituir totalmente las importaciones del libro, que nosotros no podemos aislarnos del mundo, y junto con Ernesto Villegas ya ha empezado a hacer una serie de reuniones, sector público y privado, presente Cámara del Libro, presente los sectores del Ministerio de la Cultura y sector gráfico, para que podamos conseguir entre todos una solución a este tema con una agenda bien cerrada, bien concreta de soluciones para que no sigan quebrando librerías ni cerrando librerías, para que volvamos a florecer en el sector libre. Una de las noticias de la semana fue después de la visita de la señora Michelle Bachelet a Venezuela, alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, a Venezuela, y pareciera que hubiera traído ya un informe hecho, porque desestimó una parte de Venezuela y dio prioridad a otra parte en su informe. ¿Qué opinas tú de eso, Pablo? Bueno, sí, netamente un informe bastante sesgado, parcializado. Muchas de las fuentes por las cuales se nutre de información son ONGs, que son operadores políticos más que organizaciones no gubernamentales independientes. Estamos hablando de Provea, de Foro Penal, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Todas ellas tienen financiamiento de Estados Unidos, de fondos públicos. La Provea tiene de la USAID, de la NED, también de la Fundación Ford, de la Embajada Británica, y son, bueno, por lo menos los Estados Unidos, un Estado abiertamente, o un gobierno abiertamente enemigo del gobierno venezolano. Entonces son fundaciones que responden a esos intereses, y todas ellas tienen ese tipo de financiamiento. Entonces basarse únicamente en esa información creo que lo hace ya de por sí inválido, ¿no? Además es un informe que ni siquiera fue escrito por ella ni por su equipo. Ya lo denunció Alfred de Sayas, creo que el canciller también, y ayer me pasó una grabación de el encargado de Provea, no me acuerdo el nombre ahorita, se me fue, y que en una entrevista en una radio en Chile dice, no, bueno, sí, nosotros tenemos plena confianza, porque el entrevistador le pregunta, bueno, pero tú confías en el Bachelet, en el informe, no sé qué. No, sí, nosotros tenemos plena confianza en eso, porque el equipo que lo está haciendo es el mismo equipo que ha hecho los dos últimos informes anteriores, que son del anterior comisionado, el príncipe
un príncipe jordano que además estuvo involucrado en muchas intervenciones humanitarias, que eso es lo peligroso de este informe, ¿no? Que puede allanar camino a, como es tan hostil, se habla de las sistemáticas violaciones de derechos humanos, todo eso, pues allana el camino para posibles escaladas de hostilidad hacia Venezuela. Entonces, además no es un informe hecho por ella ni por su equipo por el cual vino para acá. Y eso creo que también hay que visibilizarlo, porque al final ella está solo avalando, vergonzosamente hay que decirlo, un informe que no se echa por ella y que está totalmente sesgado y hecho con mala intención, ¿no? Claro, hay 70 informaciones que el gobierno venezolano ha hecho a ese informe. Las hemos hecho circular por redes. Asimismo, Isidoro Duarte consiguió por allí un escrito que sintetizaba, y lo hemos también divulgado por redes, todo este intento fallido de golpe de Estado, asesinatos en masa, etcétera, para que estuviera organizada la información, y lo montamos también en nuestras redes para aclarar la información, tanto eso que se relaciona también con este informe. Pero tú tienes preparado ya un estudio, un escrito, una respuesta. ¿Cuándo lo vamos a poder leer? Sí, bueno, va a salir publicado en el portal Red Angostura, se titula "Consigne las pruebas, señora Bachelet", porque bueno, además de lo que está comentando Pablo, de lo sesgado de ese informe, por ejemplo, la alta comisionada no denuncia, que es lo que uno espera, ¿verdad? Y sobre todo en defensa de la humanidad, no denuncia las amenazas de intervención militar. Eso no existe para ella, no existe en el informe, las amenazas de intervención militar, los intentos de golpe de Estado, las declaraciones de los voceros de la Casa Blanca en contra del pueblo venezolano, el intento de magnicidio. Es decir, es información pública y notoria que atenta contra la paz, contra la humanidad en general, y eso no aparece en el informe. Nosotros este último artículo lo centramos en solicitarle y exigirle las pruebas de todas las acusaciones y denuncias que ella hace en el caso de Venezuela. Ella dice que, por ejemplo, en Venezuela ha habido miles, además de una forma irresponsable, imprecisa, miles de muertos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Bueno, que presente las pruebas, porque ante tales acusaciones, ¿verdad?, lo mínimo que tú puedes esperar es que haya unas pruebas. Claro, la carga de la prueba corresponde a quien la alegue. Así es. Entonces muestre la lista y muestre que de verdad son ejecuciones extrajudiciales, no a la ligera decir y acusar, ¿verdad? Como por ejemplo acusar y decir que el gobierno bolivariano discrimina en sus programas sociales, ¿no? Entonces, allí uno dice por razones políticas. Entonces, bueno, demuéstrelo. Si usted está diciendo y acusando, demuéstrelo. Y además allí uno se pregunta, si eso es así, porque dice que, por ejemplo, la caja CLAP no se entrega sino por razones políticas a los que siguen al gobierno. Pero entonces, sí, claro, es falso que lo demuestre. Pero entonces allí uno se pregunta, entonces las 6 millones de familias que reciben la caja CLAP son chavistas, se pregunta uno, según su afirmación, o los 18 millones de personas carnetizadas en el Plan de la Patria, entonces son chavistas. No hay discriminación. Pero hay un tema aquí que trasciende también el tema de Venezuela, y es que la humanidad, y un poco lo recogemos allí, todavía estamos esperando pruebas de acusaciones cuando se politiza y se utilizan los derechos humanos para este tema. Todavía estamos esperando las pruebas de la invasión de Irak, de las supuestas armas de destrucción masiva. Y en el 2011, cuando se invade Libia, la alta comisionada de los derechos humanos en ese momento emite un informe que nunca aprobó, incluso ella reconoce en el mismo informe que las pruebas no las han verificado, donde dice que en Libia se estaban violando todos los derechos humanos, que había torturas, que había etcétera, etcétera. Nunca se probó ese informe, nunca mostraron las pruebas. Inmediatamente después, entonces decide el Consejo de Seguridad la exclusión del espacio aéreo. Entonces esa práctica de acusar de manera irresponsable, sin mostrar las pruebas, yo creo que es parte de la lucha que tenemos que dar para que en esos organismos que se supone se crearon por la paz del mundo, bueno, seamos un poco más serios, más rigurosos. No se trata de cualquier cosa, aquí estamos hablando de la paz no solo de Venezuela, sino de América y del mundo. Entonces no es cualquier informe. Claro. Entonces a nosotros nos corresponde como ciudadanos divulgar esos 70 comentarios que hace el gobierno bolivariano a ese informe, divulgarlo por todas nuestras redes. Eso está fácil de conseguir, divulguémoslo por todas nuestras redes. En el programa que ustedes tienen, Pascualina pertenece a otra red también, además de la red Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, que se llama Red Angostura.
Y ellos hace pocas semanas están teniendo un programa todos los jueves en YBK de Mundial, que tiene una amplia sintonía, una amplia divulgación, que se puede escuchar también por la red, no solamente por la señal de radio, que es el programa de Red Angostura, que también tiene página web. Entonces todas esas cosas hay que subirlas a Red Angostura y leerlas en el programa para contribuir a la información y no a la desinformación. Vamos a hacer un corte y venimos con más de la librería mediática en unos minutos. Hoy estamos en vivo y hoy principalmente hablamos de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Soy María Elcira Matú. Bueno, queremos agradecer a nuestro compañero Boris Castellano, Premio Nacional de Periodismo, porque se ha unido a la campaña Un Minuto para el Libro. En cada uno de los programas de los viernes, desde hace varias semanas, de sus programas 360, que son de lunes a viernes a las 6 de la tarde, unos programas sumamente de actualidad, de investigación periodística, pues le da a la librería mediática un minuto para que diga qué hay al otro día en la librería mediática. Entonces nosotros le retribuimos dando un minuto aquí en la librería mediática para invitarlos a todos a sintonizar el programa de Boris Castellano de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Creo que todos los programas deberían ser como esos pares de promoción de unos a otros, porque en Venezolana de Televisión no somos compartimientos estancos, somos un equipo que conforma el equipo del canal. Ustedes tienen propuestas para el Foro de Sao Paulo, que es como la contraposición al Foro de Davos, ¿no? Que es también como que otra línea de pensamiento, y el Foro de Sao Paulo es pensamiento progresista, pensamiento antiimperialista en defensa de la humanidad. ¿Qué propuestas lleva la Red de Humanidad para el Foro de Sao Paulo a fin de mes? Bueno, como comentó Pascualina en un principio, tenemos un espacio para debatir sobre el tema de cultura y liberación de los pueblos, pero además de ahí saldrá un documento, pero además como propuestas concretas para el plan de lucha, digamos, que se quiere generar después del Foro Sao Paulo como un programa de lucha antiimperialista. La red está proponiendo dos cosas principales, que es que se conforme un tribunal de conciencia, el Tribunal Russell de conciencia, que consiste en un tribunal internacional conformado por juristas internacionales o por personalidades como, el primer tribunal Russell tuvo Julio Cortázar, sí, García Márquez, en fin. Fernando Buenavá también ha hecho mucha referencia a eso. Sí, entonces queremos que se conforme un tribunal de conciencia internacional para que, juzgue los delitos de lesa humanidad que constituyen las medidas coercitivas unilaterales y todo ese daño que causa a Venezuela. Recordemos que el poder de las medidas coercitivas unilaterales o los bloqueos económicos es devastador. En Irak, eso está también documentado, el mismo encargado del programa Petróleo por Alimentos de la ONU para Irak renunció e hizo un libro que se llama Autopsia de Irak, las sanciones como arma de guerra. Ahí describe que 13 años de sanciones costaron la vida de 900.000 personas, entre ellos 600.000 niños y niñas que murieron de hambre y enfermedades, porque tenían prohibido, en ese momento porque estaba el unilateralismo en todo su esplendor, digamos, hasta el Consejo de Seguridad de la ONU lo aprobó. Entonces Irak no podía exportar una sola gota de petróleo sin el permiso de esto y lo que causó fue hambruna, enfermedades y muerte. Por eso entonces queremos con Tribunal de Conciencia, pues hacer conciencia, valga la redundancia, sobre eso y ojalá estipular que, en el Estatuto de Roma puedan considerarse más seriamente las medidas económicas de este tipo como crímenes de lesa humanidad. Claro, son sanciones, son medidas unilaterales coercitivas que son violaciones. Claro, no son sanciones, sí, son violaciones a los derechos humanos, en realidad. Y respeta todo el derecho internacional, las medidas de la ONU, la Carta de la ONU. En ese sentido ya hemos adelantado algunas cosas, se hizo la misma red de otros movimientos sociales como Periodismo por la Verdad, se llama así, ¿no? Periodismo por la Verdad, Psicólogos por Socialismo y el Abogados Constitucionalistas Bolivarianos, un documento que se llama Llamamiento a la Conciencia del Mundo por Venezuela, donde más o menos describe todo lo que ha causado, los estragos que ha causado el bloqueo económico y entonces haciendo un llamado con eso y esperemos que se conforme en un tribunal de conciencia, ojalá el Tribunal Russell. Por otro lado, también está una propuesta de Atilio Borón, de Estela Caloni, de Alejo Brignole, de toda Argentina, de
instaurar el día 9 de agosto, que es el día donde Estados Unidos bombardeó Japón con las bombas atómicas, para instaurarlo como el Día de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Y bueno, pues con eso hacer una serie de acciones, como bueno, tener un registro tal vez más completo de todas las atrocidades que ha cometido el gobierno norteamericano a través desde que se conformó como nación. Y bueno, pues esa es otra de las actividades. ¿Usted quería comentar algo? Bueno, sí. Yo creo que hemos dicho... Bueno, lo de Carlos, ¿no? Sí, todas las cosas. Sí, hay un documental también que se está elaborando que pensamos transmitir en el Foro de Sao Paulo sobre la batalla de los puentes el 23 de febrero. Carlos Aspuro. Que lo está elaborando Carlos Aspuro y que forma parte de la red y que también, digamos, se está proponiendo para presentarlo allí en el foro. Perfecto. Y bueno, complementar lo que dice Pablo, realmente las banderas de lucha, lo que ocurre en Venezuela trasciende las fronteras, ¿no? Y es importante que en defensa de la humanidad se reconozcan estas armas que ha venido utilizando el imperialismo, que desde el punto de vista económico, pero también psicológico, comunicacional, como unas armas contra los pueblos, contra la humanidad. Son libretos que han utilizado en otros momentos y lo que queremos desde la red es llevarlo al Foro de Sao Paulo, generar conciencia para que todos, digamos, participemos de esta lucha. Bueno, en cuanto al capítulo Uruguay, sería interesante incorporar a la Fundación Vivian Trías, Nagui Marcilla. Allí estaba Carlos Machado, que se nos fue, pero queda gente muy valiosa como Nagui Marcilla, incorporarlo a ellos, incorporar a gente joven como Horacio Cavallo, un novelista extraordinario, poeta, es un creador extraordinario del Uruguay, incorporarlo. Y bueno, vamos a ver un video que hicimos con una entrevista a Andrea Brito, que está exponiendo en la Sala La Trilla de PDVSA La Estancia. Ella también sería muy interesante incorporarla a la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Decirles también que el dibujante argentino Mordillo, que es maravilloso, también partió, pero nos dejó sus libros y sus dibujos. Y que nuestro editor Carlos Reyes, su hijo, se está interesando, su hijo pequeñito, se está interesando muchísimo por la figura de Antonio José de Sucre. Entonces nosotros le trajimos este libro, se lo vamos a dar ahora, para que pueda leer e informarse sobre Sucre, un libro de Domingo Alberto Rangel, para que pueda compartir con su niño ese interés por la historia de Venezuela. Disfrutemos ese video en el que ya está la despedida del programa y nos quedamos nosotros aquí disfrutando también de esa exposición maravillosa de una joven venezolana sumamente valiosa, Andrea Brito. Ya hemos mostrado el trabajo de Andrea Brito en la librería mediática, Rictus y Morisqueta, ese resultado de su residencia artística en el Museo Alejandro Otero. También ha participado en otras exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo. Pero hoy estamos en PDVSA La Estancia y aquí hay una exposición con nuevas propuestas de Andrea que tiene como una fijación con pillar a sus modelos. No posan para ella, sino que ella les lee los rostros, las manos, el torso, el cuerpo, y luego los interpreta en cuadernos de apuntes que son en sí también, como pueden ustedes observar en las tomas que vamos mostrando, una exposición en sí mismo. Pero tú eres también parte de la red de ilustradores y narradores gráficos de Biblioteca Ayacucho. Entonces eres una lectora de rostros, lectora de cuerpos, lectora de manos. Has explicado muy bien al inicio de la exposición de qué se trataba toda esta dinámica del vacío, estos no lugares que tú vas explorando y vas observando y captando. Pero tú como lectora, ¿qué buscas tú en los libros, Andrea? Bueno, estuve participando sí, en la red de ilustradores y narradores gráficos, pero en el año 2015. Ahora todos estos registros, apuntes en los lugares de tránsito, los he hecho no más que como una simple transeúnte, como una excusa para dibujar en el marco de a lo que me dedico, que es a las artes plásticas. Y básicamente eso, y eso fue como el móvil de todo este trabajo.
Y ahorita estoy, más que todo, todas estas piezas se han gestado justamente en el marco de eso, en la búsqueda de presentar una muestra para mi tesis de grado como estudiante de la UNEARTE, de Artes Plásticas. Y bueno, lo que vemos acá en el fondo es el paso de ese dibujo, esos apuntes que pasaron al gran formato y ahora están pasando al plano bidimensional por medio del ensamblaje, de la disposición de los mismos dibujos en varios planos y luego del modelado. Entonces, más que todo de eso se trata, porque como tú bien lo has dicho, de captar en el tránsito esas expresiones del que piensa que no está siendo visto, que también es como una especie de anonimato, y es en eso que lo que más me interesa, ¿no? Porque es como la expresión más reveladora y más real en estos lugares de tránsito, que no es la misma que mostrarías como en los lugares de encuentro social, o en el trabajo, o incluso en la familia, que estás con seres conocidos, o es otra conducta que estás obligado a asumir. Claro, y el artista encuentra algo diferente cuando el modelo posa que cuando el modelo no sabe que está siendo captado, ¿no? Totalmente, sí, de eso se trata justamente. Mira, y insisto, cuando tú lees, aparte del estudio, porque eres una persona que por una circunstancia que no viene a cuento mencionar, nos hemos estado escribiendo. Y tienes una infinita corrección hasta en mensajes de texto. ¿Cómo logras tú eso? ¿Cómo has logrado pulir esa, porque hay una corrección tuya en el trazo, hay una búsqueda de la perfección, aunque son trazos a veces gruesos, pero también tienes una búsqueda en la expresión que es pulida también. ¿Qué te gusta, además de leer rostros, qué te gusta en los géneros literarios? La literatura en general, el ensayo, la poesía. ¿Buscas la vida de otros artistas plásticos? ¿Qué te hace sentir curiosa ante la literatura? Bueno, en mi condición de tesista he estado porque yo antes era puro de dibujo, de las artes plásticas, he estado como obligada a indagar otras áreas del conocimiento. La sociología también da traducciones a este mismo tema en que yo he insistido. Algunos lo interpretan como una falla de esta gestualidad de malestar que se expresa en estos lugares. Bueno, una falla del sistema contemporáneo, de nuestro modo de sociabilidad, que al final estos gestos no son más que síntomas de eso. Y bueno, me ha acompañado de los ensayos de algunos sociólogos como Marco Ollé, que tratan el tema del no lugar, de estos lugares del anonimato. Entonces, sí, me ha tocado como acompañarme de varias áreas del conocimiento, los ensayos de Gilles Lipoyevsky sobre la sociedad del vacío, que más o menos de ahí también me inspiré para el título de la exposición. Todo habla como del mismo malestar y el mismo modo de sociabilidad que nos va como devastando y nos va como vaciando de esencia humana, y yo creo que eso se expresa también en la gestualidad de los personajes que presento. Bueno, pero también hiciste una travesura por allá en un cuadro porque hiciste un autorretrato. ¿Y cómo te observaste tú a ti misma? ¿Cómo te pescaste tú a ti misma? Era un autorretrato porque no lo había señalado. No, eso sí fue a partir de personajes, y yo hice ahí como un híbrido de personajes que capté en un registro también fotográfico, creo que fue en el metro de Caracas, sí, y mi propio rostro, que ya me lo sé de memoria, entonces fui hibridando entre esa gestualidad que es así como un poco desgarbada y así como también parece robótica, como vaciada como de esencia humana, y entonces hice como ese híbrido, y al final resultó ser un autorretrato, pero no me lo propuse. Salió. Uno siempre dibuja parecido a sus propios rasgos. Entonces, mira, ¿y por qué? Es una novedad que estaba escuchando cuando le has dado entrevista a otros compañeros o cuando presentabas la exposición antes de entrar. ¿Por qué se te ocurrió que durante los 2 meses de la exposición tenían que estar aquí también presentes otras artes, otros compañeros de otras manifestaciones del arte? Bueno, porque creo en lo transdisciplinario y también en la gestación de estas obras que presento. He tenido también el acompañamiento de la música y de compañeros que aquí mismo están haciendo un trabajo musical muy valioso, y también me he valido de eso como
es como un buen recurso para también estimular mi propia creación. Entonces, y ellos mismos me propusieron, bueno, pero vamos a decirle también unas bailarinas, los propios músicos. Entonces, pensé que eso sería como una tríada muy chévere, muy estimulante para ese tipo de intervención. Y también vas a estar dibujando dentro de la exposición, dibujando en vivo, inspirándote en la gente que pasa. Sí, claro que sí. Con mis amigos que también me van a estar posando. Ahí tenemos dispuesto un papel de embalaje también para esta intervención que empieza hoy y va a continuar a lo largo de estos 2 meses. Mira, y para terminar, por supuesto uno termina y ya empieza a pensar en lo que va a hacer y no es bueno contar qué es lo que uno va a hacer porque esos son secretos hasta el momento que se revela la exposición. Pero sí, para terminar, me llama mucho la atención que tú, lejos de desechar lo que se te rompe, lo aprovechas también dentro de la exposición, porque esa decisión de unas manos que tú tenías una idea, se te rompieron algunas y las incluiste en la exposición. Sí, claro. Bueno, eso también fue una idea del museógrafo, que es un excelente profesional y me estuvo dando ideas todo el tiempo. Pero sí él también valiéndose de lo que ya conocía del trabajo que presento, que es como una estética que tiene que ver con el tema del inacabado y de aprovechar el error. Y que a veces es como más valioso lo que no está dicho así tan completo, de pronto está dicho roto, es más valioso y es como más incitante que lo que ya está tan descrito y tan detallado. Entonces aproveché en la parte de las esculturas algunas piezas que se me habían roto y el mismo museógrafo me dio esa idea como por qué no lo aprovechas así poéticamente de la disgregación y de lo que no está unido que termina por romperse. Entonces, tenemos entonces todas las artes presentes en esta exposición. Son 26 años que ya han llegado a una maduración de verdad admirable, pero que sabemos que tienes muchas inquietudes y que sabes que hay mucho camino aún por recorrer en Venezuela y fuera de Venezuela, porque sabemos que Andrea no solamente es apreciada acá, sino que va a empezar su camino por otros derroteros, y que este camino del gesto, del rostro, es también una forma de recuperar la humanidad, de recuperar el contacto humano que a veces perdemos y de recuperar esa palabra que no solo está en los libros, sino también está en tu obra, porque parece que hablaran esos cuadros. ¿Con qué quieres finalizar? Bueno, no, están invitados a venir a apreciar la obra directamente aquí en PDVSA La Estancia. Estaremos con esta exhibición durante 2 meses aproximadamente y con intervenciones en vivo que también estaremos anunciando. Bueno, ya saben, PDVSA La Estancia, que está abierto siempre con actividades gratuitas todo el año en sus jardines, en sus salas de exposición, en sus espacios musicales. Para la librería mediática María Elcira Matute, los invitamos a leer, siempre a leer de todo. Hasta el próximo programa.